Bienvenidos a la lectura de la amarga pasión de nuestro Señor Jesucristo, según las visiones de la beata Ana Catalina Emmerich. Sin duda, será una meditación muy valiosa como preparación para esta Cuaresma. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amado Jesús mío, tú le dijiste a Santa Faustina: deseo que conozcas más profundamente el amor que arde en mi corazón por las almas, y tú comprenderás esto cuando medites mi pasión. Jesús, nosotros queremos meditar sobre tu pasión a través de esta lectura, y queremos conocer la gracia de tu amor que arde por las almas. Te pedimos, nos hagas arder a nosotros a través de tu pasión. Amén. 31ª meditación. Acusaciones de Jesús delante de Pilatos. Eran poco más o menos las 6 de la mañana, según nuestro modo de contar, cuando la tropa que conducía a Jesús llegó delante de Pilatos. Anás, Caifás y los miembros del consejo se prepararon en los bancos que estaban entre la plaza y la entrada del tribunal. Jesús fue arrastrado hasta la escalera de Pilatos. Se hallaba éste sobre la azotea avanzada, recostado sobre una especie de sofá, y delante tenía una mesa de 3 pies. Estaba rodeado de oficiales y soldados, y cerca de él se ostentaba en alto las insignias del poder romano. Cuando vio llegar a Jesús en medio de un tumulto tan grande, se levantó y habló a los judíos en tono de desprecio, como pudiera hacerlo un orgulloso general a diputados de una pobre ciudad. ¿Qué vienen a hacer tan temprano? ¿Tan pronto comienzan a degollar sus víctimas? Los de la turba gritaron a los verdugos: «Adelante, condúzcanlo al tribunal». Y después respondieron a Pilatos: «Escucha nuestras acusaciones contra ese pícaro. No podemos entrar en el tribunal, so pena de caer en impureza». Proferidas estas palabras en alta voz, un hombre de grande estatura y de aspecto venerable gritó en medio del pueblo que se agrupaba detrás de la plaza: «No, no deben entrar en el tribunal, pues está santificado con sangre inocente. Solo él puede entrar, solo él entre los judíos está puro como los inocentes que fueron degollados allí». Y hablado así con mucha energía, se perdió entre la multitud. Se llamaba Sadoc. Era hombre rico, primo de Obed y marido de Serafia, llamada después Verónica. 2 hijos suyos fueron del número de los santos inocentes degollados por orden de Herodes en el patio del tribunal. Desde aquel día había renunciado al mundo, y su mujer y él habían vivido en la continencia, según lo practicaban los esenios. Había visto y oído a Jesús una vez en casa de Lázaro. Cuando le vio arrastrar tan miserablemente al pie de la escalera de Pilatos, el vivo recuerdo de sus hijos sacrificados se despertó en su corazón y dio ese testimonio manifiesto de la inocencia del Salvador. Pero los acusadores de Jesús tan irritados estaban de ver su entereza, y tanto les humillaba la actitud que tenían que guardar en su presencia, que apenas sí se fijaron en las palabras de Sadoc. Los alguaciles hicieron subir a Jesús los escalones de mármol y le llevaron detrás de la azotea desde donde Pilatos hablaba a los sacerdotes judíos. Pilatos había oído hablar mucho de Jesús. Al verle tan horriblemente desfigurado por tales tropelías y conservando siempre en el aspecto su tan admirable expresión de dignidad, el desprecio de Pilatos hacia los príncipes de los sacerdotes subió de punto. Les dio a entender que no estaba dispuesto a condenar a Jesús sin pruebas, y les dijo en tono imperioso: «¿De qué acusan a este hombre?». Ellos le respondieron: «Si no fuera un malhechor, no te lo hubiéramos presentado». «Llévenselo», repuso Pilatos, «y júzguenlo según su ley». Los judíos replicaron: «Bien sabes que nuestros derechos son muy limitados en materia de pena capital.
Los enemigos de Jesús ardían en odio e impaciencia, y todo trance ansiaba acabar con Jesús antes del tiempo legal de la fiesta, para poder sacrificar el Cordero Pascual. No advierten que el verdadero Cordero Pascual era el que habían conducido al tribunal del juez idólatra, donde temían contaminarse. Cuando el gobernador romano les mandó que presentasen sus acusaciones, hicieron 3 acusaciones principales, apoyadas cada una por 10 testigos, y se esforzaron sobre todo en hacer ver a Pilatos que Jesús había violado los derechos del emperador. Le acusaron primero de ser un seductor del pueblo que perturbaba la paz pública y estimulaba a la sedición, y de esto exhibieron testimonios. Luego, que tenía grandes reuniones de hombres, que no guardaba el sábado y que curaba en él. Aquí Pilatos los interrumpió en son de burla. Ustedes no están enfermos, sin duda, porque de lo contrario no estarían tan enojados contra esas curaciones. Añadieron que seducía al pueblo con horribles doctrinas, diciéndole que debían comer su carne y beber su sangre para alcanzar la vida eterna. Pilatos miró a sus oficiales sonriéndose y se dirigió a los judíos con estas palabras: «Parece que ustedes también siguen su doctrina en lo de alcanzar la vida eterna, cuando queréis ahora poco menos que comer su carne y beber su sangre». La segunda acusación era que Jesús exhortaba al pueblo a no pagar tributo al emperador. Aquí Pilatos, lleno de cólera, los interrumpió con la certeza propia de un hombre encargado especialmente de esto y les dijo: «Es un grandísimo embuste. Yo debo saber eso mejor que vosotros». Entonces los judíos pasaron a la tercera acusación. «Este hombre oscuro de bajo origen se ha hecho un gran partido y ha predicho la ruina de Jerusalén. Esparce por el pueblo parábolas ambiguas sobre un rey que prepara las bodas de su hijo. Un día la multitud que convocó sobre una montaña quiso hacerle rey, pero pensando que era demasiado pronto se escondió. Ahora obra más claramente. Ha hecho su entrada triunfal en Jerusalén al grito de Hosana al Hijo de David. Bendito sea el reino de nuestro padre David que llega». Con esto usurpa los honores reales, pues enseña que es el Cristo, el ungido del Señor, el Mesías, el Rey prometido a los judíos, y se hace llamar así. Todo lo cual fue también apoyado por 10 testigos. Cuando dijeron que Jesús se hacía llamar el Cristo, el Rey de los judíos, Pilatos pareció pensativo. Fue desde la azotea a la sala del tribunal que estaba al lado. Echó de paso una mirada atenta sobre Jesús y mandó a los guardias que se lo condujeran a la sala. Era Pilatos un pagano supersticioso, de espíritu ligero y voluble en sus ideas. Había oído hablar de los hijos de sus dioses que habían vivido sobre la tierra. Tampoco ignoraba que los profetas de los judíos les habían anunciado desde la antigüedad un ungido del Señor, un rey libertador y redentor, y que muchos judíos lo esperaban. También sabía que del oriente vinieron unos reyes a ver al viejo Herodes para rendir homenaje a cierto rey recién nacido, que decían serlo de los judíos, y que Herodes en esta ocasión había mandado degollar gran número de niños. Sabedor de estas tradiciones sobre un Mesías, un rey de los judíos, no les daba como buen pagano crédito. Sin embargo, debe haber querido formarse una idea sobre ello. Se hubiera figurado un rey victorioso y poderoso, como lo hacían los judíos instruidos de su tiempo y los herodianos. Por eso le pareció tan ridículo que acusaran a aquel hombre que se les presentaba en tal estado de abatimiento, fingiéndose aquel Mesías y soñador rey. Pero como los enemigos de Jesús presentaran esto como una usurpación de los derechos del emperador, mandó traer a Jesús a su presencia para interrogarle. Le miró Pilatos con admiración y le dijo: «¿Así que eres tú el rey de los judíos?». Y Jesús respondió: «Lo dices tú
por ti mismo o porque otros lo han dicho de mí? Pilatos, ofendido de que Jesús pudiera creerle tan extravagante, de que por sí le dirigiese pregunta tan rara, le dijo: ¿Soy yo acaso un judío que me ocupe en semejantes necedades? Tu pueblo y sus sacerdotes te traen a mis manos porque has merecido la muerte. Dime lo que has hecho. Jesús repuso con majestad: Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuese de este mundo, yo tendría servidores que combatirían por mí, para no dejarme caer en manos de los judíos, pero mi reino no es de este mundo. Pilatos se sintió perturbado con estas graves palabras y le dijo en tono más serio: ¿Tú eres rey? Jesús respondió: Como tú lo dices, yo soy rey. He nacido y he venido a este mundo para dar testimonio de la verdad. El que es de la verdad, escucha mi voz. Pilatos lo miró y dijo levantándose: ¿La verdad? ¿Qué es la verdad? U otras palabras que no me acuerdo bien. Pilatos volvió a la azotea. No podía comprender a Jesús, pero vio que no era un rey que pudiera dañar al emperador, pues no quería ningún reino de este mundo. Al emperador le preocupaban poco los reinos del otro mundo, y así gritó a los príncipes de los sacerdotes desde lo alto de su azotea: No hallo ningún crimen en este hombre. Los enemigos de Jesús se irritaron y de todas partes salió un torrente de acusaciones contra él. Pero el Salvador estaba silencioso y oraba por los míseros hombres, y cuando Pilatos se volvió a él diciéndole: ¿No respondes nada a esas acusaciones? Jesús no dijo una palabra, de modo que Pilatos, sorprendido, hubo de decirle: Veo claro que no dicen más que mentiras contra ti. Los acusadores continuaron vociferando miles de culpas y dijeron: ¿Cómo? ¿No halláis crimen en él? ¿Acaso no lo es sublevar al pueblo y extender su doctrina en todo el país desde Galilea hasta aquí? Al oír la palabra Galilea, Pilatos reflexionó un instante y preguntó: ¿Este hombre es Galileo y súbdito de Herodes? Sí, responden ellos. Sus padres han vivido en Nazaret y su residencia actual es Cafarnaúm. Si es súbdito de Herodes, replicó Pilatos, condúzcanle a su presencia. Ha venido aquí para la fiesta y puede juzgarle. Entonces mandó salir a Jesús fuera del tribunal y envió un oficial a Herodes avisándole que iban a presentarle a Jesús de Nazaret, súbdito suyo. Pilatos estaba satisfecho con rehuir así la obligación de juzgar a Jesús, pues era algo desagradable para él. Deseaba también hacer una atención a Herodes, con quien había reñido y el cual quería ver a Jesús. Los enemigos del Salvador, furiosos de ver que Pilatos lo arrojaba de sí en presencia de todo el pueblo, extremaron su rencor contra Jesús. Le ataron de nuevo y arrastrado y lleno de insultos y de golpes en medio de la multitud que cubría la plaza, fue conducido hasta el palacio de Herodes, que no estaba muy lejos. Algunos soldados romanos se habían agregado a la escolta. Claudia Procla, mujer de Pilatos, le mandó a decir que deseaba muchísimo hablarle mientras se llevaban a Jesús a casa de Herodes. Subió secretamente a una galería desde donde pudo presenciar aquella tragedia con mucha agitación y angustia. Vamos a dejar hasta aquí. Mañana continuaremos. Bendiciones.